A continuación vamos a tener la ponencia La educación especial desde el funcionamiento cerebral. Va a estar a cargo de la doctora Adriana Aguayo. Ella tiene como formación base la licenciatura de Psicología y maestría en Neuropsicología. Tiene doctorado en Farmacología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Ella actualmente es profesora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para el Departamento de Psicología Aplicada. Ha desarrollado su trabajo de investigación en el área de enfermedades neurodegenerativas, especialmente esclerosis múltiple, en baremación de pruebas neuropsicológicas, seguimiento a cuidadores y personas de la población LGBTQ y más. Actualmente cuentan con más de 30 publicaciones, artículos científicos publicados en el área y es coordinador de un libro y autor de varios capítulos del libro. También es revisor en revistas científicas y ha participado con múltiples equipos de trabajo a nivel tanto nacional como internacional y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Pues sin más por el momento, cedo la palabra a la doctora Adriana Aguayo para que pueda dar su ponencia. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la asistencia. Mi currículum no es tan grande, pero ahí vamos, Bueno, vamos a empezar, excelente conferencia la del doctor Juan Carlos, nos queda poquito tiempo, nos vamos a ajustar en los tiempos la doctora Brenda y yo para que tengan ustedes su receso. Comentarles pues que nos vamos a ir ajustando a la parte precisamente de ahora que sigue, ¿no? O sea, están las pruebas, están las baremaciones, pero ¿qué es lo que dice el gobierno de México? Si nosotros empezamos a buscar información acerca de la educación, pues está la página de la Secretaría de Educación Pública que dice que su propósito esencial es garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral. De hecho, si ustedes le dan por ahí una leidita a esa página de la Secretaría de Educación, pues hay programas y está precisamente de desarrollo de estrategias afines para que la educación inclusiva sea una realidad en nuestro país. De hecho, ese programa, pues dice que el propósito es buscar que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad, actitudes sobresalientes o con otras condiciones, pues puedan recibir una atención educativa acorde a sus características, necesidades, habilidades e intereses. Y eso pues nos lleva entonces al apartado de la educación especial. ¿Qué es la educación especial? ¿A quién vemos en educación especial? Pues a todas aquellas personas que tienen algún problema, por ejemplo, trastorno del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad, algún problema de lenguaje o algún problema de aprendizaje. Si nosotros los definimos lo que son las necesidades educativas especiales, básicamente lo que vamos a ver es que son dificultades, es una dificultad o una discapacidad que una persona tiene, ¿sí? Esa dificultad, esa discapacidad va a interferir en el proceso de aprendizaje, en su proceso de aprendizaje, en su día a día en la escuela, en su día a día cotidiano, ¿sí? Y eso va a provocar, esa discapacidad, esa dificultad va a provocar que su proceso de aprendizaje no sea el mismo que el del niño de la misma edad que está en su salón de clases, pero que ya vimos nosotros ahorita en la presentación pasada, que no solo tiene que ver con el salón de clases, pero que también tiene que ver, por ejemplo, con la escolaridad de los papás, ¿no? Bueno, ¿a qué nos lleva esto? Pues antes que nada, y ustedes lo saben, y bueno, algunos de ustedes saben, pues a mí lo que empecé a hacer fueron neurociencias. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que tenemos un cerebro, ¿sí? Todas las personas que estamos aquí tenemos un cerebro. Es la idea, ¿sí? Todos. ¿Sí? Y yo sé que esta les encanta, ¿verdad? La han visto y es el número 1 en sus clases, ¿verdad que sí? ¿Y la entienden? O sea, ese cerebro lo que tiene son neuronas. Y malamente lo que hemos hecho es dibujarles una neurona y tratar de hacer que ustedes entiendan cómo funciona la neurona. Y digo malamente porque el dibujo no tiene nada que ver con una neurona en la realidad, pero bueno, es como la forma sistemática que tratamos de enseñarles. Lo que yo quisiera que entendieran es que ese cerebro se va a ir generando, se va a ir desarrollando, ¿sí? 36 semanas de gestación, cerebro recién nacido,
Fíjense lo importante entre los 6 y los 2 años, la cantidad de conexiones entre las neuronas que se están haciendo, pero fíjense cómo despuesito de los 2 años, entre los 2 y los 4 años, hay una cosa que se llama poda neuronal, que ya sé que ya la estudiaron y que les encanta también entenderla, y que no es otra cosa más que la neurona que no sirve, adiós, bye. ¿Sí? ¿Por qué no sirve? No porque no sirva, sino porque ya no es necesario tener tantas neuronas para hacer la misma actividad en la cual ya estamos entrenados. La idea es la siguiente. Para darles clase, yo les enseño así. Una neurona, otra neurona. La vida cotidiana no son 2 neuronas. La vida cotidiana son conexiones múltiples entre varias neuronas. El hecho de que ustedes sean capaces de llevar a cabo un proceso de memoria que yo les pregunto, bueno, es que hay una muy fácil, 5 por 5, y luego les pregunto 8 por 7, es así. Bueno, más fácil, 7 por 8. Ese proceso no es otra cosa más que un cúmulo de varias conexiones neuronales. No es una neurona, otra neurona y ya, 5 por 5, 25, o 7 por 8, 56, ¿verdad? Eso. Es el cúmulo de múltiples conexiones neuronales, solo que no las podemos ver a simple vista. Hay una cosa que yo escuché algún día y creo que tiene mucha razón, dice, una enfermedad no existe hasta que no se puede diagnosticar. Pues yo tengo un niño en la escuela que tiene un problema, no aprende, no entiende, pero no sé qué tiene, ¿sí? Entonces una enfermedad no existe hasta que no se puede diagnosticar. Para hacer los diagnósticos nos apoyamos mucho en el área de la salud, nos apoyamos mucho de los exámenes de gabinete y de laboratorio, ¿sí? Pero pues, ¿qué pasa cuando estamos hablando de nivel cerebral? ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos del nivel cerebral? Bueno, pues tenemos unas cosas que se llaman biomarcadores, y esos biomarcadores no son otra cosa más que moléculas biológicas que nos permiten, bueno, que los vamos a buscar, generalmente los vamos a buscar en sangre, y que nos permiten saber si una persona tiene un marcador biológico que le va a dar una predisposición de riesgo, es decir, un factor de riesgo o un factor protector a una patología. Eso sería un biomarcador, ¿sí? Generalmente buscados en sangre, pero de un tiempo para acá también estamos utilizando biomarcadores de imagen, es decir, todo aquello que podemos ver en resonancia magnética, en tomografías, ¿vale? ¿Qué tipo de biomarcador vamos a buscar a nivel cerebral? Pues lo que vamos a buscar precisamente son los neurotransmisores. ¿Cómo está funcionando el neurotransmisor? Básicamente lo que ustedes tienen que saber es que cuando un neurotransmisor está en equilibrio, ustedes están en equilibrio, ¿sí? Cuando un neurotransmisor produce mayor cantidad, cuando se produce una mayor cantidad de neurotransmisor necesario dentro del cerebro, vamos a tener una patología. Cuando producimos una menor cantidad de ese neurotransmisor, vamos a tener una patología, ¿sí? Lo que yo tengo que entender es que necesito ese neurotransmisor en equilibrio. Entonces lo tengo que estudiar, lo tengo que ver, pero si no lo veo, como Santo Tomás, bueno, si no lo veo no existe, ¿sí? Por lo tanto, pues se han creado herramientas técnicas que me permiten ver precisamente algunas sustancias a nivel cerebral. Por ejemplo, la espectroscopía, que nos ayuda a evaluar los neurotransmisores, los bioquímicos que tenemos en nuestros tejidos y saber si están dentro de los niveles normales o no están dentro de los niveles normales o los esperados para el promedio de la población. Tenemos la imagen, tenemos tomografías que nos permiten ver cómo, estructuralmente hablando, cómo está un cerebro, tenemos una resonancia que nos permite ver aún mejor cómo está ese cerebro y, ¿por qué no? Ya no nada más me quedo con la imagen, hoy puedo ver con la resonancia magnética funcional, lo que yo puedo ver es que tengo mi cerebro, pongo a la persona a que haga alguna actividad dentro del resonador y voy a ver las partes de ese cerebro que se van a iluminar y entonces voy a decir, ahí está la memoria, ahí está la atención,
¿sí? Ahí está la función ejecutiva. En esta parte de mi cerebro está la imagen de, porque yo le puedo decir al paciente, por favor, entre al resonador y por favor piense en su papá. Y voy a decir, mira, aquí está mi papá. ¿Sí? No es así de sencillo, pues, pero es como una idea, ¿vale? Y luego, después de la resonancia magnética funcional, nos dijeron, ¿sabes qué? Todavía podemos hacer algo todavía mejor. Podemos ver la tractografía. ¿Qué se les ocurre que es esto? La tractografía no es otra cosa más que el camino, el vínculo de los axones. Podemos ver cómo se están conectando los axones desde un lado hacia otro. ¿Sí? Podemos ver por la tomografía de emisión de positrones la función metabólica del cerebro de una persona. Podemos ver la diferencia entre un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer. Y es notorio, ¿sí? A simple vista lo estamos analizando, un cerebro normal pensando, un cerebro de una persona con Alzheimer pensando. ¿Vale? Y entonces decimos, bueno, pues ¿qué pasa entonces en las necesidades educativas especiales? Pues hay varios estudios, algunos nos dicen que han encontrado anomalías morfológicas en el tálamo, en personas que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este estudio me gustó mucho, porque, los que han tenido clases conmigo se los he mencionado, mi primer diagnóstico de un niño fue precisamente X frágil. Y este artículo me gustó porque precisamente habla pues del desarrollo del cerebro subcortical en el autismo y cómo lo comparan con el síndrome de X frágil, ¿no? Y que encuentran evidencia de trayectorias dinámicas específicas para la edad y el trastorno de la infancia. Y vean ustedes qué interesante, dice que hicieron el estudio varios bebés y que encontraron que los bebés que desarrollaban espectro autista tenían volúmenes de amígdala de tamaño típico a los 6 meses de edad, o sea, una amígdala normal, ¿sí? Pero que conforme ese niño iba creciendo, iba teniendo un crecimiento anormal, mucho más rápido de la amígdala. ¿Vale? ¿Para qué sirve la amígdala? ¿Nos acordamos? Eso, no soy yo, pero eso. Bueno, pues a los 12 meses, el grupo de niños con espectro autista tenía un volumen de amígdala significativamente mayor en comparación con los otros niños del estudio. Entonces, ellos ven, aquí en el estudio lo que se ve es que la tasa de crecimiento de la amígdala entre los 6 y los 12 años se asocia significativamente con mayores déficits sociales en el niño. Y que a los 24 años lo vamos a notar aún más en comparación con los niños que no tienen espectro autista. Le hacen lo mismo a los niños con síndrome de X frágil y lo que ven es que estos bebés con síndrome de X frágil tenían un volumen caudado persistente y significativamente agrandado en todas las edades. En autismo lo que vemos es normal y empieza, en X frágil no, desde el nacimiento vamos a ver un mayor registro, ¿sí? Y esto se asocia significativamente con conductas repetitivas, ¿vale? ¿Qué concluyen en el estudio? Pues es un estudio de resonancia magnética que nos va a demostrar patrones sorprendentemente diferentes de desarrollo cerebral y conductual, que los cambios están relacionados con el síndrome, que estuvieron relacionados con el síndrome X frágil, estuvieron presentes desde los 6 meses de edad, ¿sí? Que los cambios relacionados con el espectro autista se desarrollan durante los primeros 2 años de vida y que vamos a ver diferencias de grupos detectables a partir de los 6 meses. Entonces, nos dice el artículo que el aumento de la tasa de crecimiento de la amígdala entre los 6 y los 12 meses ocurre antes de los déficits sociales que va a presentar el niño y mucho antes del diagnóstico. ¿Sí? 6 meses de edad, yo veo algunos signos, síntomas, pero lo que no puedo ver, el cerebro que no puedo ver, ya está generando la anatomía para una patología, ¿sí? Entonces, esta aparición gradual de los cambios cerebrales y de comportamiento en el déficit, en el espectro autista, pero no en el síndrome X frágil, pues nos sugiere un patrón de cambios que nos va a ayudar a hacer diagnósticos. Más o menos lo que vemos es esto, la amígdala en un sujeto normal y la amígdala en un sujeto con autismo, ¿sí? Es más o menos lo que vemos.
Más o menos lo que vemos es el giro cingulado de sujetos normales versus el giro cingulado de personas con déficit de atención e hiperactividad. Y lo que vemos es, claro, una mayor activación o una menor activación de estas áreas, ¿sí? De hecho, no solo en patologías, en creatividad hay muchos estudios. Roger Betty es una de las personas que más estudian en aspectos de creatividad y él nos dice que hay tres redes, ¿no? La red neuronal por defecto, la red de control ejecutivo y la red de prominencia. Y básicamente lo que nos dice es que una persona creativa utiliza las tres redes al mismo tiempo y una persona no creativa utiliza primero una red y luego otra, ¿sí? Eso es lo que se ha notado y lo podemos hacer. ¿Cómo? Pues buscamos una persona que es creativa, la metemos al resonador y le hacemos una serie de actividades y buscamos a una persona que no es creativa, o sea, me meten a mí al resonador y van a ver la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y lo que están haciendo es precisamente eso, están explicando las conexiones cerebrales, eso es lo que está tratando de hacer la neurociencia, explicar conexiones cerebrales. ¿Cómo se está comunicando hemisferio derecho, hemisferio izquierdo? ¿Cómo se está comunicando lóbulo temporal del hemisferio izquierdo con el lóbulo occipital del hemisferio derecho? ¿Sí? Y está muy bonito, ¿vale? Pero ¿quién lo puede pagar? Yo no. Aparte ya decidí que no me interesa. ¿Quién lo puede pagar? Un estudio de 40,000 pesos, 50,000 pesos, ¿sí? La propuesta es la siguiente, lo mismo que te dicen las imágenes de resonancia magnética, te lo dice una persona que está completamente capacitada para hacer una evaluación cognitiva bien hecha, ¿sí? Entonces tenemos que quedarnos con eso. Si nosotros sabemos aplicar pruebas, si estamos capacitados para aplicar pruebas, si esas pruebas están baremadas, si esas pruebas tienen puntos de corte para nuestra población, vamos a hacer excelentes diagnósticos sin necesidad de la imagen. La imagen nos ayuda, la imagen es buena para la ciencia, la imagen es buena para evolucionar, ¿sí? Yo no digo que esté mal, pero los que me conocen y, bueno, les he dado clases, les he dicho que mi primer diagnóstico fue de un niño con síndrome de X frágil, los papás me lo llevaron y no sabían qué tenía, y yo bien contenta lo cité y le dije, ya sé que tiene su hijo, y le dije, tiene síndrome X frágil, y me dijeron, ¿y ahora? ¿Sí? Entonces yo le puedo hacer los estudios de imagen que quiera y puedo decirle, su hijo tiene autismo porque la amígdala tiene mayor hiperactividad y tiene mayor actividad cerebral, ¿y ahora? ¿Sí? Hasta que no tengamos a lo mejor algún fármaco que ayude a ese tipo de cosas, pues las cosas van a cambiar, ¿sí? Por ahora el reto es capacitarnos, sabernos bien, aprender bien lo que es evaluación y no solo quedarnos en la evaluación, sino también hacer la parte de los diagnósticos, ¿sí? Y pues por mi parte sería todo.